encuentren de maravilla. Mi nombre es Paulina Ramírez y estoy muy contenta de que nos acompañen hoy en este día desde la librería Bonilla. Me encuentro con Armando Enríquez. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, Paulina, muchas gracias. Sintiéndome raro de estar de este lado. Así es, porque como se darán cuenta, en esta ocasión no soy yo, no es nadie más el entrevistado, sino nada más y nada menos que Armando. Entonces estamos muy contentos de tenerlo ahora desde la otra silla. Entonces, pues aquí desde básicamente el punto en donde converge todo Artefacto de Letras también, lo que queremos básicamente es presentar una obra literaria nueva y muy buena que fue escrita nada más y nada menos que por ti. Entonces, muchas gracias. La verdad es que ya la leí, ya tuve el privilegio de leerla y es muy buena. Es nada más y nada menos que Los Espacios Oscuros y otras narraciones extraordinarias, la cual trae varios cuentos que ahorita vamos a ahondar más en ellos. En un momento vamos a andar más en ellos, pero antes que nada quiero que nos cuentes cómo surgió todo esto, toda esta idea. ¿Cómo surge esta idea? Pues a lo largo de muchos años, porque hay cuentos aquí que tienen 30 años. ¿Cuál es el más viejo de todos? Probablemente Los Espacios Oscuros. Ok. Y si no, Los Umbrales. Son los dos más viejos probablemente. Y a lo largo de todo el tiempo se han ido reescribiendo, reeditando, moviéndose. Entonces son... Ok, vamos a ir desde el primer punto, básicamente, así, desde el inicio. ¿Cuándo fue que dijiste, quiero escribir algo? ¿Cuando te diste cuenta que tenías ese talento, por así llamarlo, o esa facilidad para poder escribir con la palabra? Sí, talento no sé, facilidad sí tenía porque desde muy chavo, o sea, yo empecé a leer muy chavo, a los 5 años. Y ya para la secundaria, mi salón se sentaba a oír las historias que yo les contaba. Incluso cosas que eran medio extrañas, porque un día irrumpí en un salón con una pistola de balas de salva, porque era parte de la historia. Y de la dirección subieron y bueno, hicieron su desmadre. Ya claro, sabes. 4D. Sí. Y desde entonces he escrito y escribo constantemente. Lo que pasa es que en algún momento de la adolescencia a mí lo que me llamó la atención fue el cine y poder hacer historias que eran más visuales. Entonces, aunque nunca hice cine, sí escribí muchas cosas para cine, para televisión, para teatro, porque luego me gustó mucho. Tuve un gran maestro de dirección de escena que fue Ludwig Margules, y Ludwig me abrió la vista de cómo de repente había que leer una obra de teatro y las capas, los subtextos, como él decía, ¿no? Entonces eso me quedó muy claro, y entonces todas las historias yo seguía escribiendo, iban teniendo diferentes capas, pero desde que tengo noción escribo. Publicar ya es otra cosa, pero sí escribo. Ok, fabuloso. Bueno, ahora ya vamos a entrar justo a hablar un poco más de la obra literaria. Desde que iba a salir, desde que estaba en vísperas de ser impreso, yo veía chispitas en tus ojos. Y justo hablas de que hace 30 años se escribió pues el cuento que le da todo el contexto, o mejor dicho, lo que le da el primer paso a todo lo demás. ¿Cómo surgió ese cuento? Porque ya yo lo sé, o sea, ya se me fue contada esta historia, pero creo que es interesante que los demás sepan cómo es que surgió toda esta idea, cómo surgió el viaducto, qué fue lo que viste. Bueno, la historia a la que te refieres, que es Los Umbrales, nace de estar varado y hacer constantemente el camino del viaducto desde el sur hasta el aeropuerto, porque yo trabajaba en MBS. Entonces iba, y en una de esas de tráfico normal, en una escena como la que narro en el libro, de repente volteé y vi una puerta en una de las paredes del viaducto, lo cual se me hizo un poco extraño. Pero mi sorpresa fue
aumentando con los días, porque empecé a descubrir que había varias puertas. O sea, no había una nada más, sino antes de llegar a varios de los puentes hay puertas, pero no son uniformes. O sea, hay una puerta que parece como de covacha, la clásica de latón, pintada de verde, que tiene un cerrojo horizontal, y había otras que era una que se veía una ventanita, había otra que, como está en el libro, está enrejado, o sea, como esas tumbas de vampiros de Escocia que están enrejadas para que el vampiro no salga, así hay una puerta, y hay otra que tiene una cortina de metal como si fuera tienda, y hay otra que está el hueco nada más así, negro, ya sin puerta. Entonces me empezaron a llamar mucho la atención esas puertas, y empecé a pensar qué podría yo hacer con esas puertas en una historia. Y bueno, así nace la historia de los umbrales, ¿no? Junto con mi afición a Lovecraft, aunque de los tres, hay tres cuentos que son muy Lovecraftianos, digo yo. Los espacios oscuros, el océano indestructible y los umbrales. Los umbrales puede ser menos Lovecraftiano, pero es una cosa que pues es interesante. ¿Qué puedo decir yo? Que me costó la idea de conectar un personaje solitario con estas puertas que están ahí. Ok, y justo de esto que estás diciendo, Lovecraft, ¿no? Que viene siendo una referencia. ¿Por qué surge esto? ¿Cuándo fue que te diste cuenta que, soy afín a...? No, ahí sí es homenaje total. O sea, yo fui lector de Lovecraft muy chavo. Me gusta mucho Lovecraft. Y mientras todo el mundo empezaba a leer a Stephen King, yo seguía con Lovecraft porque creo que es mucho más aterrador en un sistema, en un sentido mucho más existencial. Y entonces eso es lo que me gusta de Lovecraft, que Lovecraft te cuenta una historia que es siniestra, pero tiene una involucración cósmica, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, que es una historia fantástica mucho más total que el carro endemoniado o el perrito endemoniado o esas cosas. Por ejemplo, cada vez que uno escribe algo, siempre se siente más afín con algunas cosas que escribe que con otras. ¿Cuál de todos los cuentos fue el que dijiste, siento que fluyó y que me enamoró demasiado y pues tiene que estar sí o sí? Mira, hay dos. Los espacios oscuros, que a mí me encanta, o sea, creo que es un cuento que me gustó mucho escribirlo, que me he divertido reescribiéndolo, que no me canso de leerlo y volverlo a manipular. Y el de Una vida común, porque el de Una vida común me gusta este personaje que renuncia a ser escritor para escribir sobre cosas de la nota sobrenatural, ¿no? Y cómo al final, en ese viaje, en ese volverse como un obrero de la alarma o de la alerta, como este machetero que está sacando siempre notas extrañas que se va inventando, la vida lo alcanza, ¿no? Y hay esta normalidad que va desde el momento en que empieza el cuento hasta el momento en que termina, y tiene que ver con la aceptación de que nada es tan extraordinario como a él le gustaría. ¿Te relacionas con algún personaje de alguno de los cuentos? No, creo que más allá de lo que siempre tiene uno empatía por el personaje, así realmente no, creo que me cae muy bien la señora que se va a vivir al cementerio, esa me gusta mucho. No es que queramos spoilear ni nada por el estilo, pero por ejemplo, cuando podemos ver pues todos estos cuentos en un simple,
compilados, básicamente lo que podemos decir es que hay algunos que tú sabes que ya llegó el final. O sea, lees todo y ya llegó el final, ok, ya sé, paso al siguiente. Pero, por ejemplo, justo los espacios oscuros, por así decirlo. ¿Hay alguno que creas que debe de tener alguna segunda parte o que puede continuar, que te deja un sabor de boca de que quiero que continúe? Porque a mí ese, para ser exactos, sí dije, ¿y la segunda parte? Ahí te va. Hace muchos años, un amigo muy querido que tú conociste, que fue Jorge Rueda, lo leyó. Y Jorge me dijo, güey, escribe la precuela. Uh-huh. Y entonces sí he estado tratando de escribir la precuela y me voy hasta la colonia, donde hay un personaje en el cuento que está narrado. Es un incidental en el cuento porque aparece la crónica que hizo, que es Fray Iñaki de Olivarri, creo que es. Y él es el personaje principal de la precuela que está todavía en ciernes. Ahora, hacia el futuro podría hacerse algo también, o sea, como una secuela, porque el cuento, si tú te fijas, tú, que eres una mujer del siglo XXI, está ubicado muy claramente en el siglo XX. Uh-huh. Es más, el Vips que yo cito estaba donde está hoy el edificio es hexagonal que no han terminado sobre Insurgentes y cerca de Altavista. Uh-huh. Ahí había un Vips gigantesco que se... Entonces, ahí es donde sucede esa entrevista entre el periodista y el novio de Estela. Entonces, sí podría hacerse actualizándose y más después de que, como todo, o sea, después de platicar con Israel Azcarro, que por ahí debe de estar su libro, me han surgido ideas de cómo de repente puede moverse hacia un futuro también. Pero lo que sí es que la precuela es la que sí estoy trabajando. Y por ejemplo, ¿quiénes han surgido aparte de Lovecraft como inspiración para los diferentes cuentos? Si es que hay. Pues mira, lo que pasa es que uno se va haciendo como una mezcolanza de sus autores favoritos. Entonces yo creo que de repente, por ejemplo, en Una vida común, yo creo que de repente hay algo, tal vez de Onetti, y obviamente, por ejemplo, en los lugares oscuros no solamente Lovecraft, es Andreu Martín, es Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Esta parte del thriller que está ahí, ¿no? Del mismo Bernal. Entonces, sí hay esta parte de que siempre tienes una relación con todas tus lecturas, ¿no? Todos tus autores favoritos, como que vas haciendo una maleta y los traes ahí. Entonces, no sé, por ejemplo, para el de Lápidas mi jardín, es una historia que me contó un asistente mío. No así, no ese es el cuento, pero él me dijo, yo tenía una abuela que se fue a vivir a un panteón y ahí estuvo unos años. Y entonces dije, este cuento suena, o sea, esta historia es una historia muy atractiva y suena como que podría hacerse como algo, con todo lo pretencioso que vas a sonar, pero como algo rulfiano, ¿no? Algo que tiene que ver más con cierto tipo de novela mexicana. Y ahí más o menos fue lo que tenía de influencia, que muchas veces lo que pasa es que tú empiezas a escribir, no te das cuenta de las influencias hasta que terminas y lo relees varias veces, ¿no? Pero aquí sí me quedaba claro que era una historia de provincia, que era una historia, pues a lo mejor no solamente Rulfo, sino algunas cosas como de Melo o de alguien se me va por ahí, pero ahí están. Y el que siempre está a mi lado y nunca se nota es Ibargüengoitia, ¿no? O sea, yo creo que dentro de todos los cuentos, sí hay un humor negro marcado.
¿no? Muy marcado en los últimos cuentuits, que ese fue un ejercicio que hice a principios de los 2010, es que empezaba a ver como muchos concursos de cuentuits, y entonces pues, yo escribí esos y ahí están. Y luego he aprendido por José Luis Zárate que la microliteratura en ex vale la pena. Y entonces de repente hago algunas cositas así, pero esos 4 me gustan mucho. Y por ejemplo, justo hablando de esta parte en la que hay diferentes inspiraciones, también nos podemos dar cuenta que todos son muy diferentes, o que uno tiene un tema de algo, otro de otro, porque hay quienes hacen antologías, hacen compilados, hacen varios cuentos que van muy alineados. Uh-huh. Este, por ejemplo, de repente puedes estar hablando de, hace mucho tiempo, algo algo 100% de la imaginación, y de repente nos vamos, no sé, algo que tiene que ver con la basura de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se pasa de un lado al otro tan rápido? Pues no es tan rápido porque todos fueron escritos en diferentes momentos. Yo podría decir que, por ejemplo, los que sí fue muy cercano a escribirlos fue Serket, que es el de la tumba egipcia, y el de la cueva llena de alacranes. Porque ahí Serket se escribió bajo un esquema de un libro que me pidieron, o un plaquet, que era para una exposición de cómo se imprimía en diferentes formas, que iba a pasar en el Museo de la Luz, y me dijeron, escribe sobre alacranes, porque los alacranes son bioluminiscentes. Entonces yo lo primero que escribí fue una cueva llena de alacranes, que ese tiene una influencia de una de las revistas que yo más leía cuando era adolescente y en los primeros años de los años 20, cuando yo tenía 20 años, que era heavy metal. Eso es como muy heavy metal, está pensado así. Y no les gustó porque pues, había que matar alacranes. Y entonces, corazoncito de... Rudo, muy rudo. Sí, y entonces me pidieron que lo cambiara por algo que no fuera tan en contra de la naturaleza o de los animales, y entonces escribí Serket, que es al revés. Claro, sí. De hecho sí, ahora tiene mucha lógica. Entonces, viéndolo así, hay artistas que en sus discos, ¿no? Músicos que en sus discos ponen por alguna razón acomodadas de cierta manera sus canciones, ¿no? ¿Por alguna razón están acomodados así los cuentos? Sí. Ok. El primer cuento y el último, o sea, Espacios Oscuros y De Lápidas Mi Jardín, son los cuentos que más me gustan. Ok. ¿Y por qué Espacios Oscuros tiene una predilección especial? Porque es un cuento que me divirtió mucho escribirlo. Fue muy entretenido escribirlo, ha sido muy entretenido a lo largo de todos estos años reescribirlo, cambiarle, moverle, ponerle. Entonces, sí es un cuento al que yo le tengo cierto cariño y que tenía que ir al principio. Y lo mismo me pasa un poco con Y de Lápidas Mi Jardín. O sea, Y de Lápidas Mi Jardín es un cuento que yo quiero mucho, que es un estilo que no es con el que comúnmente escribo. Les digo, es como un cuento de provincia, es un cuento, pero es un cuento que me gusta mucho, que lo quiero mucho. ¿Y hay algún personaje que hayas dicho, este es mi personaje favorito de todos los cuentos, me divertí mucho escribiéndolo? Sí, la cazadora de alacranes. Ok, ¿por qué? Porque es una hija de puta. Ok. Entonces, bueno, esa es una gran sorpresa, porque la verdad es que yo veo diferentes
personajes, como por ejemplo el anciano que se encuentra por detrás de las puertas en Viaducto, que creo que es un excelente personaje, que le da todo el contexto básicamente, ¿no? Entonces, es una gran sorpresa saber de la cazadora de alacranes. Sí, la cazadora de alacranes, te digo, porque además es como muy de heavy metal, es una cosa, es un personaje, además es breve, y del anciano, el anciano, no puede ser mi favorito, ese lo escribí para que fuera desagradable, que fuera molesto, que fuera intrometido como es y que al final es como un demonio. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál de estos cuentos crees que sea uno que vas a decir? La gente lo va a tener siempre en su mente, por ejemplo. A mí, la verdad es que El Umbral me fascinó. Okay. Creo que sí es algo en lo que uno coincide, ¿no? Pero, ¿cuál crees que digas? Tienen que leerlo, y en la otra, ¿cómo deberían de leerlo? Porque hay muchas maneras en las que uno puede hacerlo, ¿no? Acostado en su casa, con alguna cerveza, con algún vino. Entonces, ¿cómo maridarías? Dime 2 cuentos. Mira, yo creo que vuelvo a los mismos, aunque yo te diría, los espacios oscuros, los umbrales, o más bien los espacios oscuros y el océano indestructible, de noche solo en casa, tarde, tequila. Buenísimo. De lápidas mi jardín, en una terraza a mediodía con bonito día, mezcal. La cueva de los alacranes y Cerquet, esos son de chela, en casa, sentado, tranquilo. Y de refilón te lees los tweets con esos 2. El océano indestructible. Después de haber visto un noticiero horrendo, mezcal, sobre todo el noticiero de medianoche, o sea, no de medianoche, sino el de prime time, es de las 9 de la noche, después de ver ese noticiero que siempre están llenos de cosas, o después de leer todo el hate contra la corrupción que puede haber en Twitter o en cualquier red social, mezcal y el cuento. Ok. Ahora que mencionas justo el noticiero, el hate y todo esto, ¿alguno de estos cuentos salió a través de alguna noticia? No. Todos fueron como de cosas que fuiste viendo. Sí. ¿Y cuál fue o cuál es el que más te haya sorprendido de dónde salió? Porque, pues bueno, sabemos la historia de pues las puertas en Viaducto, ¿no? También ahora ya sabemos de las lápidas. Mira, probablemente el que la historia donde arranqué me guste más es la de Y lápidas de mi jardín, porque alguien que se va a vivir a un cementerio solamente lo puede hacer por 2 razones: o está loco o es como el personaje del cuento, ¿no? Porque el océano indestructible, yo lo que me encantan las tomas esas de basureros enormes y montañas de basura y animales que van, que vienen. Entonces, en ese momento que estaba yo muy Lovecraftiano, dije, ¿cómo ligo todo esto? Igual en el caso de los lugares oscuros, decía, bueno, pues no hay nada más fascinante en el mundo de Lovecraft que estas cosas que son dioses que han estado ahí desde todos los tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevo a la Ciudad de México en el año 1990 y tantos? ¿Y cómo hago que estos personajes creen o crean en todo lo que les está pasando? ¿O no crean? Entonces, pues hay muchas cosas que
ayudan a los universos Lovecraftianos en México, digo yo. La corrupción, la prepotencia, cuando tienes un ambiente que ya de por sí es putrefacto, estos monstruos entran ahí perfectamente. Y entonces, por ambiente putrefacto, nos referimos evidentemente a todo lo que estamos viviendo, pero ¿desde dónde tú lo transformas? Porque ese es lo más curioso, ver el punto en el que se transforma todo esto que va de una simple vista al cuento. ¿Cuál? A ver, te lo voy a tratar de platicar con los alacranes. A mí me dicen, escribe un cuento porque los alacranes son bioluminiscentes. Y entonces empiezo a investigar. Y sí son bioluminiscentes, y hay muchos videos donde ves cómo les apuntan con luz negra. Entonces dije, los alacranes son un animal extraño, no tienen cabeza como tal, van con las pinzas y luego además tienen el aguijón. Y dije, es el monstruo perfecto de un cuento de ciencia ficción, ¿no? Y entonces dije, si es un cuento de ciencia ficción, además creo que justo en ese momento acababa de ver la primera temporada de Love, Death and Robots. Y esos personajes femeninos de Love, Death and Robots me recordaron a los personajes femeninos de heavy metal. Y dije, vamos a construir un cuento donde el personaje principal es esta mujer del futuro que tiene que cazar alacranes en unas situaciones que son al límite, ¿no? Porque los alacranes que llegaron ahí, quién sabe cómo, en alguna caja, han ido creciendo, hay monstruosos alacranes ya dentro de esa cueva donde tienen que pasar los carros, y hay que cazarlos buscándoles con la luminiscencia, ¿no? Entonces, cuando tuve que rehacerlo, empecé a pensar en qué animal, o sea, en qué situación podría volverlos a poner, que volvieran a ser bioluminiscentes. Y entonces me acordé de un dios egipcio, que es Serket, que tiene esta cualidad, ¿no? Cuando los pintan de cuerpo, en lugar de cabeza tiene un alacrán. Y entonces me puse a investigar sobre Serket y vi que era de los dioses que ponían en las esquinas de las tumbas para que cuidaran al faraón en su viaje. Pero era uno de 4. ¿Qué pasaba si los otros 3 habían desaparecido por saqueo? Entonces eso me permitió llevar esa historia en un lugar otra vez cerrado, como si fuera una cueva, para que pudieran ser bioluminiscentes los alacranes, que era esta tumba, pero que había sido saqueada. Y entonces, cuando llegan los nuevos saqueadores, pues alumbran con luz negra y es cuando empiezan a ver ciertos movimientos. Por ejemplo, has mencionado varias veces la palabra heavy metal, las palabras. Entonces, ¿cuáles son tus grupos favoritos? ¿De dónde sale tanto amor? No, yo voy a la revista. A la revista. La revista Heavy Metal fue una revista que se formó en los años 70 en Francia, y luego yo lo que conseguí era la versión gringa. Pero había grandes dibujantes. Era una revista básicamente de novela gráfica y novela por entregas. Y había grandes dibujantes, grandes artistas gráficos que trabajaban. Y era una revista cargada de violencia, de sexo y de cosas muy extrañas. Y estaba Moebius, que era un ilustrador francés. Estaba este que dibujó Valentina y el jazz,
se me va ahora el nombre, pero eran dibujantes muy, muy prestigiosos, o sea, unas cosas, era muy visual, era muy, muy interesante. Y obviamente, 70s, machocultura, mujeres voluptuosas, todas en trajes violentos de futuro. Eso era heavy metal, visualmente, porque tenía luego artículos que eran bien interesantes. Y por ejemplo, ahí fue donde descubrí Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino, en un pequeño texto que lo recomendaba. Claro. Y en la parte musical, ¿qué escuchabas cuando escribiste el primer cuento? Híjole, yo siempre escucho de todo, entonces, no sé, podría decirte que como empezó en los 90s, a lo mejor estaba escuchando, obviamente las variaciones Goldberg, que es, desde que las descubrí, no me dejan en paz, pero probablemente estaba escuchando a finales de los 90, Pink Floyd, que también siempre ha ido conmigo, Jethro Tull, que siempre ha ido conmigo, Bruce Springsteen, los 90. Probablemente estaba oyendo a Nena, puede ser que haya estado oyendo a Nena. Y estaba descubriendo a Philip Glass, eso sí. Y en estos 30 años, desde la primera historia, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿En qué sentido? Con Armando. Pues han sucedido muchas cosas, hay muchas cosas en el Inter que se han escrito, otras que se han publicado, otras que se están cosiendo, y el que el libro se publicara me está haciendo que me vuelva a plantear escribir historias de cosas que veo. Entonces ya tengo ahí 2 o 3 imágenes muy claras de la ciudad, y estoy empezando a hacer una serie de cosas que espero se publiquen el año que entra, con mi amigo Mauricio Embry y con Giancarlo Poma en su revista Caravana, que se va a llamar Mobiliario Urbano, y que va a tener un rollo como fantástico también. Ok, también este libro tiene una dedicación, entonces, algo que quieras decir. Todas mis dedicatorias son a mis hijas. Cuando estaban muy pequeñas, yo escribí un librito que autopubliqué que se llama Tres Niñas. Entonces cada cuento tenía el segundo nombre de cada una de ellas y era el personaje cada una de ellas, ¿no? Entonces todos los libros siempre van para mis hijas. Al final también, por ejemplo, comencé hablando de la ilusión que se veía de ya va a estar publicado pues mi libro con cuentos. ¿Cómo te sientes? La verdad es que me siento muy contento porque a final de cuentas, como decía al principio, hay cuentos ahí que tienen 30 años, ¿no? Que se publicaron algunos en algún lugar. Por ejemplo, Los Espacios Oscuros se ha publicado 2 o 3 veces en diferentes portales de internet y por eso también se ha ido modificando. Me siento contento de verlo así, en un formato físico, porque creo que también es como ponerle un punto final. Ya no lo vuelvas a tocar, o no lo vuelvas a tocar próximamente. Y me da el tiempo y el chance para empezar a seguir escribiendo otras historias que ya tenía ahí, que están en el tintero, y crear otras como esto del mobiliario urbano que te digo, que me tiene muy entusiasmado. Háblanos un poco también de la portada. Creo que algunos dirán es algo obvio, pero otras personas tal vez lo pasen de lado. La portada, el diseño además lo complementó muy bien Joy, que es la diseñadora de Bonilla Artigas, poniéndole texturas y esta línea de calle y demás. Pero la historia real son las 2 puertas.
Son dos de las puertas que hay en el viaducto, que existen hoy en día, porque yo estas fotos las tomé el año pasado. Entonces son parte de estas imágenes que a mí me llaman mucho la atención, que sigue siendo parte de ese paisaje urbano que muchas veces nos pasa desapercibido. Entonces, estas son dos de la puerta. Una es la que está enrejada para que no salga el vampiro. No, claro. ¿Qué te daría más miedo de esas puertas? O sea, ¿cuál de todas ellas que dices, esta sí me daría un montón de miedo? A mí la que más sí me inquieta es la que está como volada la puerta y es un hueco negro. Aunque una de las cosas que más me inquieta y que está en el cuento es, un día paso por ahí a las 3 de la mañana de MBS a mi casa, y las lucecitas de esa puerta que te digo que tenía como una ventanita están prendidas. ¿Qué hacen esas? ¿Quién está ahí adentro? ¿Qué están haciendo? ¿Qué crees que hay dentro de esa que Puedo no imaginar todo. ¿Qué? ¿Dentro de la que no hay nada? Sí. ¿Qué dices? Ahí no hay nada, pero no sabemos. O hay todo. Ajá. Ahí puede estar el caos reptante de esto. De Lovecraft, sí. O puede ser un portal a otra dimensión, o puede ser, como diría alguien más pragmático, un simple hoyo y entras y es pura tierra. Pero si lo ves con los malos ojos de un escritor y tú lo sabes bien, de un escritor de literatura fantástica, te puedes imaginar todo y lo vuelve muy inquietante. Demasiado inquietante, la verdad. Sí. Y por ejemplo, entonces ya hablando de cosas inquietantes, ¿cuál de estos te dio más, como que te dio más estrés escribir? Porque a veces uno termina de escribir algo y termina como, pero termina de escribir algunas otras cosas y se queda tocado. Los umbrales. Los umbrales en definitiva. ¿La razón? Pues eso, imaginar qué hay detrás de esas puertas, qué puede pasar detrás de esas puertas, por qué estaban esas puertas, y que seguramente alguien muy pragmático que trabaja en el Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de México va a decir, sí, son covachas. Ajá. ¿Y por qué las covachas estaban ahí? Sí. ¿No? O sea, yo insisto, podrían haber sido hasta lugares donde torturaban gente o desaparecían gente o... Finalmente ahí entubado al ladito está el río, ¿cómo se llama? Y el río La Piedad. Entonces, ahora, por ejemplo, hace poco veía un video de una chava que se llama Eva María Beristain, que empezó a hablar con los cuates que viven. Ya ves que en medio hay un camellón. Bueno, ese camellón puedes entrar y demás, y entonces esta chava hablaba. Entonces, ¿qué te dice que desde que el gobierno es gobierno, o sea, en teoría de conspiración paranoica, los torturaban, los mataban y los tiraban al río? ¿Quién se iba a dar cuenta? Iban a salir ya hasta quién sabe dónde. Claro. Y por otro lado también, entonces, si nos vamos al primer cuento, ahí, por ejemplo, la escultura, ¿hay alguna foto o algo así de algo real en lo que te basaras, o fue simplemente pura imaginación? Eso fue todo pura imaginación. Ok, ¿y cómo fue? Porque, no sé, a veces hay referencias en sueños, sueñas algo y dices, es así, o la otra fue, ¿hubo alguna referencia que dijes, tiene que tener esto? No, la idea fue, ¿cómo hago algo Lovecraftiano en el México de los 90s y que haga referencia a estos dioses muy antiguos de los que habla Lovecraft? Y cómo pasa de repente, si no la maldición, sí el vínculo de maldad de uno a otro. Y entonces dije, a través de unas estatuitas. Si tú tuvieras en tus manos esa estatua, ¿qué harías? No, pues ya hubiera viajado a devolverla a su lugar. Luego, ¿no? No vaya a ser. Sí, no vaya a ser. Entonces, al final, ¿sientes que tal vez tu personaje, tu personalidad no va tan alineada con el personaje principal? ¿O? No. Okay. No. Mi curiosidad es de otro tipo, no suicida. Ok, y entonces sabiendo y conociendo que tal vez pudiera
existir una precuela. Después se pudiese trasladar también esto a un futuro reciente en el cual, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera la estatua? Y entonces lo volvemos una narración cooperativa y tú escribes la secuela y yo la precuela. No, ya me dio miedo. me da miedo. Pudiese ser, pero yo no sé qué haría todavía. La verdad es que también me daría un poco de miedo, creo, pero creo que la gente tiene que leerlo para que entienda por qué es tan importante el saber qué pasaría y cómo es que cada persona actuaría diferente justo al tenerla, ¿no? Porque hay quienes actúan desde una seguridad, desde una, más bien, curiosidad intuitiva, y otros que simplemente la dejan pasar, ¿no? Y por ejemplo, ¿la estatua en sí escoge con quién llega? No. ¿O no? La estatua estaba en su lugar. Ok. Y alguien llegó y se la llevó. Ok, de eso sirve mucho de saberlo. Entonces, ya hablamos de estatuas, ya hablamos de puertas, ya hablamos de lápidas. ¿Qué es lo que falta por escribir también? ¿Qué es lo que falta por escribir? Pues siempre falta algo, siempre hay cosas. Yo tengo como en 1000 historias abiertas, que a veces le meto 2 rengloncitos, a veces le meto una página, a veces. Entonces, ¿qué hay por escribir? Lo que te permita, o en este caso lo que me permita de repente disciplinarme y escribir. Porque como tú sabes, no solamente es novela, ficción o cuento, sino también es televisión. Entonces de repente también escribo eso y quiero escribir podcast y quiero escribir novela gráfica. Entonces, lo que te dé el tiempo para escribir. Eso es lo que falta por escribir. Y, por ejemplo, de quienes han leído alguno de los cuentos, ¿cuál es la frase que más se te ha marcado que te hayan dicho? Me gustó mucho, papi. Una de mis hijas. Claro. Qué bueno. Que es como el comentario de la mamá, o sea, sí, siempre les van a gustar. La verdad es que tal vez lo que sí me llamó mucho la atención fue lo que dijo Jorge de poder crear una precuela. Y eso sí estoy haciendo. Fabuloso. Entonces, para ir cerrando, ¿qué es lo que buscas o qué te gustaría que fuera el presagio o el futuro de esta publicación? Pues que se venda bien, que tengamos segunda edición, que permita hacer más cosas, ¿no? O sea, que la gente venga, lo compre, lo lea, le guste o me tire hate, pero que lo lea. Ok. Por ejemplo, ¿qué esperas? Justo eso, de una persona que está en su casa y que lo lea, ¿qué es lo que tú esperas que diría? O sea, ¿o qué fue lo que tú quisiste brindar, mejor dicho, a esas personas? Pues por lo menos un par de relatos que la gente recuerde durante muchos años, ¿no? Eso creo que es lo interesante. No sé si tiene que, o sea, no creo en estas cosas de que de repente uno escriba para hacer bestsellers. Uno escribe porque tiene que escribir. Uh-huh. Y la otra es todo lo que escribes tiene que tener un lector, por lo menos uno. Y decía Bioy Casares hace muchos años, escribir sin publicar no es escribir. Entonces, bueno, pues ya está aquí, ahora sí ya lo escribí, antes pues estaba ahí amorfo. Aunque sí hay que decir que publicar en internet se vuelve una cosa muy interesante para todos los escritores. Justo sobre eso de publicar en internet, ¿qué más podemos ver de tu pluma en internet? Teclas. Pues está mi website, mi blog,
que se llama Mis publicaciones recientes, que es un título súper imaginativo, pero es porque iba acumulando desde hace 15 años. Desde hace 15 años he ido poniendo ahí diferentes textos que son mucho más textos de divulgación, casi no hay ficción. Si todavía encuentran una hoja, un website que se llamaba Hojas Secas, ahí publiqué ficción publicaron un par de ficciones. En Axon, que es el website más importante de ciencia ficción en América, es un website argentino que tiene 35 años de existir. Ahí me publicaron una vez un cuento, ahí pueden buscar a La Mujer Araña, que es un cuentito muy corto. Y bueno, creo que próximamente el año que entra me van a poder leer en la revista Estonia Axolotl. Ok. Y algo lejos. Algo lejos, pero internet una vez más, ¿no? Y bueno, esperar que lo que les mande a mis amigos de Caravana les guste y podamos empezar a hacer esas, que van a ser 5 historias de lo que yo le llamo mobiliario urbano, pero, perdón, que caminando hoy me encontré otras 2, entonces luego se puede hacer otro volumen más grande. Ok, finalizando, ¿por qué nos gustan tanto estos cuentitos? ¿A ustedes? No sé, ¿a mí? En general. ¿Por qué nos gusta lo fantástico y el terror? Porque creo que va directo contra nuestro ser más primordial. Porque creo que nos gustan las historias que nos perturban, que nos inquietan, que en algún momento hasta nos asustan. Creo que eso siempre será súper atractivo. Y ya por último, pues esperemos que fueron 30 años desde que se inició a escribir el primer cuento. Espero que no sean otros 30 años de espera para el siguiente libro. Yo espero que también no sean 30. Y de hecho, como te decía, estoy pensando en esto del mobiliario urbano, pero también he ido recopilando toda otra serie de cuentos que tengo por ahí. Y voy a crear un volumen que se va a llamar Algunos Seres. Ese también es así de cosas. Ahí está ese cuento de La Mujer Araña que publicó Axon hace 10 o 15 años. Buenísimo. Entonces, ¿algo más que quisieras agregar? Y también tus redes para saber cuándo va a estar publicado también el próximo. Bueno, yo lo que quiero es que, más allá de todo lo que yo haya dicho ahorita aquí, vengan, compren y se hagan su propia opinión de este libro de relatos, que lo pueden encontrar aquí en la librería Bonilla, lo pueden encontrar en el catálogo digital de Bonilla Artigas y pues yo me imagino que en algunas librerías y tanto virtuales como físicas próximamente. Y bueno, mis redes sociales, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo, en Blue Sky como @cernícalo. Encuentran mi blog que se llama Mis Publicaciones Recientes, que tiene 15 años de textos de todo tipo, sobre todo historias de marcas, historias de fútbol americano, historias de mujeres pioneras en diferentes cosas, algunas reseñas. Y también me encuentran en Instagram como @cernícalo. Eso son mis redes. Pues fue un gusto ahora tenerte de este lado. Ahora me tocó a mí, pero como siempre es un gusto también la charla, el que ahora te haya tocado a ti ser el entrevistado. ¿Cómo se sintió? Raro. Extraño. Sí. Es otra silla, pero, ¿no? Es otra silla, pero además, bueno, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias. Entonces,
fue agradable, no fue tan extraño como podría haber sido. Ay, fantástico. Pues bueno, para más noticias, para saber más, sigan en las redes sociales a la Librería Bonilla, Artefacto de Letras. Yo soy Paulina Ramírez y ha sido un gusto poder estar con ustedes, poder estar contigo. Muchas gracias, Paulina. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima con muchísimas más letras.